Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión mensual de Médicos Familiares Coahuila Norte. Un espacio que mes con mes nos permite fortalecer nuestra actualización académica, compartir experiencias y reafirmar nuestro compromiso con una atención integral, humana y basada en la mejor evidencia científica. Antes de iniciar, quisiera hacer una breve mención al reciente Día Mundial del Médico Familiar, celebrado el pasado 19 de mayo. Esta fecha nos recuerda la importancia de nuestra especialidad como pilar fundamental de los sistemas de salud, acompañando a las personas, familias, comunidades a lo largo de todas las etapas del vida. Reconocemos y felicitamos a cada médico familiar por su dedicación, profesionalismo, vocación de servicio. Para esta sesión tenemos el honor de contar con la participación de una distinguida especialista, la doctora María Socorro Vargas, médico especialista en neurología. La doctora Vargas es médico cirujano infantil, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Realizó la especialidad de neurología en el Hospital General de México, obteniendo además el título universitario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Complementó su formación con estudios en electroencefalografía mediante el curso de neurofisiología de la UNAM. Actualmente ejerce su práctica profesional en la Clínica de Especialistas de Villavegras, Coahuila, y participa activamente en diversas organizaciones académicas y científicas. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, integrante de la Sociedad Mexicana de Enfermedad Vascular, así como miembro del grupo de estudio dedicados a encefaleas, entre ellos la MERIS, además de la Sociedad de Neuropsiquiatría. Esta noche nos compartirá el tema del diagnóstico de tratamiento de la migraña, un padecimiento de alta prevalencia que impacta significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes y que representa un motivo frecuente de consulta en el primer nivel de atención. Doctora, agradecemos profundamente su disposición para compartir sus conocimientos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer una. Nosotros decimos a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha demostrado y se ha visto que la evolución de los pacientes que tienen un dolor se ha catalogado en dolores, como dicen, dolores que matan, dolores que destruyen, pero hay dolores que no nos hacen que perdamos la vida, sino que nos hacen que no podamos disfrutar de la vida. Y dentro de eso, uno de los más importantes y por su frecuencia es la migraña. Cefalea, vamos a hacer un recordatorio. Cefalea es toda la situación de dolor en el cráneo que va desde la parte frontal occipital y a la parte superior cervical. Es una enfermedad, la cefalea es una enfermedad milenaria. Se han descrito innumerables momentos a lo largo de la vida en la que nos hacen referencia sobre cómo se trataba, cómo se veía desde los romanos, desde antes de los latinos. La evolución del dolor de cabeza, conocido como migraña, ha sido basada en el término de migraña, después fue evolucionando hasta el momento actual. Perdón, alteración neurovascular. Si nosotros vemos aquí una de más clara aquí, se habla del partido del partido de Evans, que nosotros decíamos ya se mencionaba el dolor de cabeza, después Hipócrates fue de los primeros que empezó a mostrar y relacionarlo con la presencia de una aura visual y que se asociaba a vómito, lo relacionado con unas características cinemáticas. Y ahí vamos viendo en Galeno en Roma, fue el primero que describió ya como migraña, que el término de una distancia como se supone migraña, y en la Edad Media ya teníamos
varios médicos que mencionaban que había una sugerencia que había una lateralidad del dolor de cabeza y que trataban cataplasma o hacer presión, incluso llegar a hacer preparaciones, pliegos, levantes, para tratar de calmar ese dolor urgente que la gente que impedía la desarrollo de la Edad Media. Después ya vamos a la era de la evolución científica, en la que hay muchos textos, pero que ya ahí se hace la diferencia entre el conocimiento de que existía una migraña en realidad una ahora. Y después ya en la actualidad se menciona que como vos, ustedes han leído acerca de las tendencias y las teorías de muerte son realmente las que hicieron que se iniciara la investigación un poco más formal sobre la cefalea, porque lo vincularon con la vasoconstricción y notaron que en esa vasoconstricción podría haber un cambio. Y después ya, más adelante, en 1987, es cuando nace la teoría del trastorno neurovascular que hasta hoy en día ha estado prevaleciendo. La cefalea podemos conceptuar como un síntoma que forma parte de una enfermedad como el nombre propio de la enfermedad. Decimos nosotros que hasta el 95% de las personas en el nivel mundial por lo menos en alguna ocasión de la cefalea no migrañas, pues cefalea. Entonces nos basamos generalmente ahora, sobre todo para esta ponencia, en la clasificación de la Academia de Neurología y de la Sociedad de Cefalea, que hizo una clasificación, la clasificación de la que es la que sigue existiendo para las academias de Cefalea, y se hizo una modificación de su clasificación. Yo les decía en una de las clases que tenemos en esa clasificación, hay más de 300 variedades de Cefalea, lo cual nos habla del impacto que tiene la presencia de ese dolor y que nosotros tenemos que hacer una diferenciación en la base para el diagnóstico y luego consecuencia la base para la terapia. Acordándonos nada más las estructuras intracraneales y extracraneales que son las que van a producir dolor. Ustedes jóvenes, porque aquí la gran mayoría se han desarrollado. Y entonces tenemos las atletas como el doctor los polos que son intracraneales, los que no, las arterias de la madre, en la base del cráneo, y todo lo que esté inervado por el quinto, el noveno y el décimo parte cervicales. En las estructuras extracraneales, los estructuras extracraneales, los espaciales, la cavidad oral y las cervicales. Sabiendo eso, nosotros podemos decir cualquiera de estas estructuras pueden contribuir a la presencia de enfermedad. Aquí nada más para acordarnos de la explicación clínica se puede marcar un importante entre la intensidad de moderada y severa y el tiempo que transcurre en el diagnóstico de la cefalea. Y si nosotros no tenemos señales de esto, trabajamos. Ok, entonces si nosotros tenemos aquí, vemos que número uno, las cefaleas que pueden ser de gran intensidad súbita, que la tenemos que relacionar con infecciones del sistema, enfermedades sistémicas, transfusiones, o cualquiera de ellos que nos van a dar una enfermedad severa. Tenemos la segunda, que es una cefalea intermitente, la que va a tener periodos asintomáticos, condiciones y exacerbaciones. Por todo eso, el patrón que tendremos que encontrar dentro de la migraña. Y la otra, la cefalea progresiva, que nos va a hablar de la presencia constante, no tan fuerte, no tan intenso, pero que esté creciendo el tiempo de duración de ciudad que nos permite que haya algún proceso estructural, ya sea tumoral o por aumento de la presión intracraneal. Y la última, que es la crónica, progresiva, que va a ser la cefalea tensional. Yo siempre le digo a los pacientes de 1 a 10, ¿cuánto le duele? No, pues un 6, un 6. Si no saben, ya se van a estar, entonces probablemente
Esta no es una cefalia, la que nosotros vamos a ver ahora, que es la migraña. Entonces, de tal manera que la clasificación no es para cobrar la cefalia histórica, en la que dura menos de 4 horas, y vamos a clasificar de puede ser excepcional y migrañosa. En más de 4 horas, de otras variedades que tienen autonómica, relación para esta cefalia, porque existe oportunidad de cefalia y la otra cefalia hereditaria en donde entraría nuevamente el grupo de la migraña por el vuelo complicar se convierte en la cefalia hereditaria. Ahora sí, entrando en materia, diríamos que la clasificación internacional nos habla de 3 grupos prevalentes: la cefalia primaria, la secundaria y la neuropatía por neuromusculares. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar a la neuropatía de las cefalias primarias. Las cefalias primarias son las más prevalentes dentro del grupo que está englobado, la migraña, y en esas nosotros vamos a decir, hay alguna causa orgánica y funcional que va a ser recidivante, como lo vimos en la gráfica anterior, de este organismo, pero que tiende a ser muy frecuente. El 90 y 95% de la cefalea están dentro del grupo de la primaria. Tenemos las cefaleas secundarias, como su nombre son secundarias a una patología que es que hace que está dentro de nuestro cráneo o fuera del cráneo, pero que generalmente nos va a transferir un riesgo. Las cefaleas secundarias siempre presentan yo siempre están piensen mal y acertarán. ¿Por qué? Porque tenemos una alta prevalencia de patologías que nos pueden llevar a desencadenar fenómenos de daño cerebral. Luego, hay que hablo de esto, que siempre tenemos que pensar que la gente no dice, tengo migraña, estoy tratando con la migraña o con cefalia funcional, y ya ven una cultura de sabemos que cualquiera puede tener varios patrones de cefalea, ¿sí? Y aquí lo más importante es decir, ok, reúne los criterios de cefalea migrañosa, no todo, qué otros patrones se pueden estar presentando y hacer la separación y ver qué es lo que le ha pasado de hace 20 años o qué es lo que le ha pasado en este último año, para irnos clasificando y enfocarnos en un diagnóstico exacto. Siempre cuando estamos en primer contacto, cuando el paciente llega, sea médico familiar, médico general, médico internista, neurólogo, nos enfrentamos a querer saber qué es lo que le pasa al paciente, pero a veces no nos damos el tiempo necesario y entonces caemos en el error diagnóstico. Yo le digo a mis pacientes, todos los que llegan ya vienen con el diagnóstico. Yo tengo migraña, también que sea de las más frecuentes, pero sabemos que la más frecuente es la cefalea funcional. Y en muchos de los casos están imbricados los dos tipos de cefalea, pero dice, es que mi médico me dijo que yo tengo migraña. Y luego entonces salen contentos con su ergotamina en la mano. Entonces, esa es una de las cosas que en este tema ahora pues deberíamos de tratar de concientizarnos a nosotros como médicos en que si hacemos un diagnóstico adecuado, vamos a tener la alternativa de una terapéutica exitosa. Si no, van a terminar con el neurólogo. Entonces, nos conviene que nosotros podamos captar al paciente y dar una buena solución. De tal manera que tenemos aquí acordando dentro de esta clasificación que hay la cefalea primaria, el 90%, las secundarias, que hay muchas más, pero dentro de estas vamos a enfocarnos a la migraña. Estas son varias de las que nosotros tenemos que saber en cuestión de la diferenciación. Por eso le digo que hay ciertas variedades, esta suena aterrador, escabroso, tener que meternos a hacer un diagnóstico, pero es más fácil si nosotros conocemos los parámetros que tenemos que llevar. Entonces, en las cefaleas primarias tenemos el grupo de la migraña y la cefalea funcional.
acordándose pequeñita, como pueden ver, esas imágenes. Tensional, generalmente la persona puede relacionarlo a la frente, identificar a veces como un color, como si fuera un paño atravesado apretado. Y las características de la gente va a ser así. La migraña, hablándonos de que es de un lado o de otro, o puede participar en ambos lados. Y la diferencia con la cefalea de Cluster es muy característica. La cefalea de Horton, que la gente dice, quiere el ojo, que me quiere salir y que me están enterrando algo. Esas son una de las características que tenemos que pensar. Entonces, hablando ya de la migraña, decimos que es una enfermedad que tiene como manifestación principal que hay una cefalea pulsátil, a diferencia de la cefalea tensional que es opresiva. Cefalea pulsátil que tiende a ser unilateral, a veces se me duele de un lado, a veces de los dos, y se puede acompañar de náuseas, de vómitos, de mareo, fotofobia, fonofobia, que dice, desde menos a gran intensidad, ¿cuánto le duele? 20. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 20. No, me duele 100. Por eso estamos bien interpretando la magnitud que le da la capacidad de soportar el dolor. Y la cefalea migrañosa es de las cefaleas más frecuentes y es el tercer trastorno dentro del grupo neurológico de cefalea que hay con más incapacidad a nivel mundial. Se va a presentar en el 11% de las poblaciones. Más del 80% de las personas dirán, antes de los 30 años ya tuvimos el primer ataque. Es más frecuente, hay cerebral, en el hombre. 6% y en la mujer del 15 al 18. Es decir, el hombre es algo. Dije mal, no es más frecuente, es más frecuente que el principal, ¿verdad? Pero con esa proporción, no así la cefalea de Horton, de estar sí, sigue igual del hombre. Y tenemos también que el pico de la infancia y la adolescencia es donde más encontramos. Entonces, siempre hay que preguntarle a los pacientes, oiga, ¿a qué edad empezó el dolor? Y en el mayor porcentaje de los casos van a decir, es que desde que soy niño, me acuerdo que me morí en la cabeza. Y me dijeron que era doliente, que estaba bajito, que se la luz del sol, pero desde entonces, de tal manera que en el paso del tiempo, esta enfermedad se le ha dado un calificativo de benigna. Es un trastorno benigna y por eso muchas veces dicen, ay, tiene migraña, o sea, X. Sin embargo, se ha demostrado que es una enfermedad que tiene poca mortalidad, pero mucha mortalidad, perdón, mucha mortalidad, y nos va a deteriorar importantemente la calidad de vida. Yo no sé si haya alguien aquí que sea migrañoso, pero en muchas poblaciones decimos, ¿quiénes son de los chicos compañeros de la escuela? Y y tiene migraña. ¿Qué tan frecuente es la migraña? Es un problema mundial que va a afectar a todas las personas de todas las edades. ¿Por qué? Porque inicia desde pequeño, pues nos va a acompañar muchas veces hasta la edad bastante adulta, no respetar gastos, cuestión económica, ingresos y sumas geográficas. Y se dice que el 40%, del 40 al 60% de lo que viene, el 40% está ligado a que tengamos un antecedente de familiar migrañoso. Y si tenemos los dos padres que se encuentran, decimos que el 75% de posibilidades de desarrollar migraña. El 5% de los pacientes que acuden con Cervaldina a la consulta es sumamente el riesgo más alto de que tengan alguna causa grave que ponga en peligro su vida. Entonces, por eso es tan importante ese diagnóstico temprano. La población mundial, el 50%, por lo menos parte que en el último año ha tenido un evento de dolor, y de ahí entre los 18 al 65%, por lo menos el 50 al 75% va a tener
un evento de cefalea en el último año en ese grupo poblacional y el 30% de ese grupo corresponde a la migraña. ¿Qué carga nos impone la cefalea? Es dolorosa, es incapacitante, y tiene hasta el 2013 se había hecho una encuesta y se demostró que es la sexta causa de años perdidos por discapacidad. De tal manera que el impacto que va a tener en la calidad de vida es muy grande, que nos va a limitar en función a la calidad, cantidad y frecuencia del ataque, nos va a ocasionar limitaciones psicológicas, ansiedad, depresión, y va a tener un impacto en el desarrollo social, familiar, lúdico, laboral, en todas las actividades que va a presentar ese paciente, y también eso nos va a condicionar que consumamos grandes cantidades de analgésicos. Y ustedes saben que los analgésicos, ¿qué producen? Una super mega adicción. Son de las cosas que producen demasiada adicción los analgésicos en el cerebro, y entonces eso nos va a llevar a que tengamos la degradación de la migraña en una cefalea crónica continua, que son de las patologías más difíciles de controlar, porque las mujeres traen su bolsa y en la bolsa, en la mano, en el maletín, pastillas. Todo, por si sí me duele, por si me quiere doler, por si no me va a doler, yo le doy más. Entonces, eso nos lleva a una cefalea verdaderamente que antes se llamaba de rebote, y que el paciente llega en un estado grave de dolor que ya no responde a ningún análisis. Dentro de las complicaciones, más adelante lo vamos a mencionar, que es la migraña crónica, el estado migrañoso, el infarto migrañoso, algunos sin aura, el aura persistente sin impacto, y uno de los que ha causado gran confusión en el estudio de la cefalea, que son las crisis iniciales desencadenadas por el efecto migrañoso, lo que se conoce hoy como el capítulo de migrañoso. Hay una lucha entre los que estudian fenómenos de epilepsia y los que estudian las cefaleas, que dicen, no, yo fui primero, yo. Finalmente, muchos de los aspectos que se han estudiado con la obra de la migraña se ve que están vinculados a los trastornos epilépticos. Dentro de la idiopatogenia tenemos que tiene una etiología monogénica, poligénica, y solamente la que es monogénica es la que se liga a una de las variedades que es la migraña bioquímica familiar. En resumidas cuentas, tenemos que hay una disfunción neuronal básica que nos va a conducir a cambios importantes intra y extracraneales que van a justificar el desarrollo de la migraña, que como ustedes recuerdan, está compuesta por 4 fases. Son los pródromos, el aura, la cefalea y la resolución. Los factores genéticos de predisposición van a actuar sobre las causas monogénicas o poligénicas, según sea el caso, y van a actuar favoreciendo la introducción de todos los fenómenos ambientales para hacer que haya una predisposición a provocar un desequilibrio entre la excitación y la inhibición a nivel cortical, que va a llevar a una serie de fenómenos neurovasculares por la liberación de muchas sustancias, dentro de las que han nacido en los últimos 20 años y con una fuerte introducción en hace 15 años en el conocimiento de los péptidos que generan una relación en relación a la calcitonina. Es donde se han cifrado muchos de los estudios. Las causas, como no se han podido dilucidar, que digamos, ya se conoce un monocítero, están basadas en los conceptos de Wolff, pero se han relacionado bien la teoría genética, la depresión cortical diseminada de DA y la teoría neurovascular del tallo cerebral. De tal manera que rápidamente la genética
los componentes genéticos nos van a predisponer y a desencadenar el 30-60% de los casos la posibilidad de desarrollar migraña. Si nosotros tenemos antecedentes de un familiar con migraña con aura, vamos a aumentar 4 veces la posibilidad de nosotros tener migraña. No así con la migraña común, es menos frecuente. Las variaciones en los genes cada vez más se han podido estudiar con todo lo que es la epigenética y se ha visto que hay diferentes mutaciones en los canales, ¿sí? Para producir inhibición de excitación neuronal. Y esto nos va a hacer el inicio de muchas de las excitaciones que se dan a nivel de la corteza relacionadas con el aura. Y eso está fundamentado en lo que es la despolarización propagada del aura. Ahí es donde entra la injerencia de los fenómenos sentimentales. Tenemos de las mutaciones, no las vamos a ver, nada más relacionando que el aumento de una excitación glutamatérgica va a ayudarnos y favorecer que haya una depresión cortical y por eso se liga también todas estas características genéticas. Tenemos el segundo, entonces ya vimos lo que es la genética y ahora el segundo que ha tomado mucho valor que es la depresión cortical diseminada, en la que va a haber el fenómeno que se conocía ya desde antes, que se decía, siempre inicia con una vasoconstricción. Hay una pequeña vasoconstricción seguida de una vasodilatación, una oligoemia, primero una hemoconcentración, y eso altera a la corteza cerebral en la parte occipital. Estamos hablando que esto favorece en la presencia de la migraña con aura. Entonces, hay una despolarización que se va a propagar occipito frontal y que va a ser la que sobreestimule a todo lo que es la corteza y la liberación de metaloproteínas, de metalogambinas, de diferentes péptidos para estimular y producir una despolarización que nos va a llevar a excitar las partes centrales talámicas y conectarnos al tallo cerebral en el núcleo trigémino. Y de ahí vamos a deteriorar la conducción hacia el tálamo y nuevamente iniciar un fenómeno de dolor. Y bueno, entonces aquí la teoría vascular, pues si nosotros nos vemos que está resumido todo esto, los factores desencadenantes van a condicionar una isquemia y luego va a desencadenarse todo el proceso. En este cuadrito está resumido teoría genética, depresión cortical y teoría neurovascular. ¿Cómo se produce la migraña? Bueno, ya no lo voy a repetir. Esto es la conducción. Toda la serie de factores que van a ser ambientales que van a contribuir a la alteración de sus vecinos. Quiere producir la migraña. Que se estuve en el sol. Que no comí. Que olí concentraciones de algo. Que pasé un olor a la viola me dio. Estoy a mitad del ciclo, que estoy dentro del ciclo, bueno, pues donde todo el producto. ¿Por qué? Porque todo es una liberación de sustancias que van en todo lo que es el tubo digestivo también. Y sabemos que hay distintos péptidos que se liberan desde el estómago, el intestino, pero en el estómago también lo que es la estimulación serotoninérgica. Y entonces son los factores que van a ser ortonómicos para llevarnos al tallo cerebral de estimulación. Yo mencioné que hay 4 fases dentro de la migraña. La migraña, la primera fase, que son los pródromos, y que nosotros lo vamos a relacionar. ¿Qué está pasando en el hipotálamo? El hipotálamo es el factor desencadenante para que antes de que venga la migraña ya empiece a tener la sintomatología, todo el cortejo, en donde se altere el apetito, el sueño, hay ansiedad, trastornos del estado de ánimo, y esto todo se conecta, ese núcleo hipotalámico se conectan a la porción talámica y entonces vamos a desencadenar el complejo prodrómico. Después viene la fase del aura,
esa fase del aura está bien relacionada con el fenómeno inicial de pequeña vasoconstricción que dura 1 o 2 minutos para dar una vasodilatación que puede llegar hasta 2 horas. Eso ocasiona lo que se llama la depresión cortical diseminada de Leao, que va a condicionar la fase en donde explota el dolor, porque se van a liberar los péptidos y entonces vamos a tener la fase del aura. Inicia el aura con todas las manifestaciones para dar la parte al cortejo del dolor, en donde ya toda la liberación de péptidos y haciendo especial hay interés en todo lo que es el óxido nítrico, el gen relacionado, perdón, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el estandarte ahora para iniciar las nuevas alternativas terapéuticas. Y después llegamos a la fase de resolución, en donde está relacionada con la actividad dopaminética que se presenta en los periodos críticos. Es decir, pasó por la fase de dolor, en donde está toda una serie de mecanismos vasoactivos con diferente liberación de sustancias, y después la dopamina va a tener una relevancia para tratar de volver a reajustar la actividad que se había vuelto anómala en el control de la corteza y los vasos. De tal manera que tenemos la migraña con aura y sin aura. Pues ya fue mucho. La migraña con aura corresponde al 20% de los casos y el 75% a la migraña sin aura. Ay, doctora, pues ¿cuánto decimos de la aura? Pues si es menos, no, si es menos, es más incapacidad, más dura y más complicada. ¿Sí? Entonces, hablemos con aura, los síntomas son, hay que acordarlos, son síntomas focales, que son transitorios, que pueden acompañar y preceder a la migraña. En la sin aura, las características son específicas, no son datos focalizados, síntomas focalizados, y esa tiende a presentar periodos más breves de recuperación. La diferencia para hablar de con aura o sin aura no es nada más que tenga, que son datos focalizados, transitorios. Bueno, entonces la migraña sin aura tiende a ser una cefalea recurrente que dura de 4 a 72 horas, que puede ser unilateral o distintamente bilateral, de intensidad moderada a severa también. Y se va a aumentar si el paciente va y se fui al gym, fui a caminar, me puse en el sol y me dieron náuseas, vómitos y me dolió la cabeza. Me pasé mucho tiempo en ayuno y me dolió la cabeza. Luego tenemos la migraña con aura, que van a ser los ataques focalizados recurrentes, que van a presentarse generalmente son unilaterales, que las manifestaciones van a ser visuales, tutoriales, del habla, del lenguaje, y que podemos tener también manifestaciones de tallo encefálico, como es que tengamos diplopia, visión doble, muchas náuseas, muchos vómitos. Y ustedes han visto pacientes que tienen el dolor, pero no paran de estar vomitando. Es un ciclo tremendo. Bueno, entonces, de ahí que quiero hacer hincapié, hay una migraña crónica que se presenta 15 días o más al mes, que dura 3 meses. Bueno, la migraña probable en la que tengamos el ataque de migraña, pero que no cumplan todos los requisitos, ¿sí?, de los criterios para decir que tiene una migraña, por eso se llama probable. Y esto que les digo de los vómitos y todo está relacionado con unas partes de la migraña de este tipo que tenemos que se asocian a fenómenos recurrentes de dolor, gastrointestinal, de vómito, de náuseas, vómitos físicos, vértigos paroxísticos y toxicosis espasmódica. Y eso lo vemos más frecuente en los niños. Pero, aunque los vómitos físicos no son tan frecuentes, a mí me tocaba a pacientes que viven a determinado tiempo y se volvían al revés, y algunas veces no llegan a tener dolor de cabeza, no presentan cefalea,
sino nada más presenta ese tipo de problema. O los que tienen también dolores de los niños, que tienen dolores muy intensos, que se apendicitis y se les caen, y después vuelven a presentarlo. Esos son los dolores que están vinculados a la patología por liberación de pérfido a nivel electrodigestivo. Esta grafiquita a mí me parece que puede llevar todos los que quieran hablar de la migraña. Pródromo, aura, el ataque migrañoso y los pródromos. Tenemos que este pródromo puede durar pocas horas, pero puede presentarse 2 o 3 días antes. En el 60% de los casos, un promedio de 72 horas. Se asocia a irritabilidad, depresión, proceso, aumento de la organa preliminar, antojos de comida, todo esto, rigidez fatiga muscular, náuseas, dificultad para dormir. Esos síntomas neurológicos son generales. Todos están hablando de una focalización, pero pasamos al fenómeno del aura, que dura de 5 a 60 minutos, que en promedio puede tener 5 a 20 minutos de duración, y que presenta trastornos visuales, pérdida de la visión, entumecimiento medio de partes del cuerpo y incluso disminución de la fuerza. Esto es muy típico y nosotros lo tenemos que saber sí o sí para establecer el diagnóstico. Y luego el ataque de migraña, que va a ser una migraña bilateral en el 40% de los casos, que pueden tener este número de ataques 1 a 2 al mes, en el 50%, y que dura de 4 a 72 horas, y que se puede asociar a esta cortejo, palpitaciones, sensación de perforación, de que le pica la cabeza con un picayelo, ardiente, náuseas, vómito, mareo, insomnio, ánimo deprimido, todo lo que es el cortejo sintomático. Y ya después pasamos al pródromo, que dura de 24 a 48, de la que es atarantado, que no puedo recuperarme, que tengo fatiga, depresión, ánimo eufórico, al contrario, que no puedo concentrarme, que estoy con dificultad. Ahora entonces, lo bueno, nosotros tenemos que acordarnos, saber que hay criterios que sí o sí podemos y debemos de saber. Los criterios que, si lo estamos practicando con regularidad, pues lo vamos a dominar perfectamente. Si no, no nos cuesta verlos. A ver, paciente, chiquita, usted dígame, ¿tiene al menos 5 crisis que le preguntamos al paciente cada cuánto le da? Vamos a verlo. Me da el dolor de cabeza y cura y me dura de 4 a 72 horas, como lo vimos en el cuadrito anterior. Tiene al menos 2 características: que sea unilateral, que sea pulsátil, que tenga intensidad moderada o severa y que se aumente con la actividad física. Ok, lo palomeamos. Y náuseas, vómito, mareo, fotofobia, fonofobia. Si reúne esos criterios, nosotros podemos decir, esta es una migraña sin aura. Pero los criterios de la migraña sin aura, aquí nosotros decimos, por lo menos, debemos de tener manifestaciones visuales, sensitivas, trastornos de lenguaje, motores, el encefálico, severa por fracciones de segundo o de minuto. Y al menos 2 de las estas 4, que haya progresión gradual, ¿sí? Que cada síntoma de la aura dure de 50 a 60 minutos, que sea una aura unilateral y que se acompañe o sigue a los 60 minutos de la cefalea, antes de la cefalea. Si nosotros tenemos esas características como alteraciones de la sensibilidad, distintos factores en los que perdemos la visión, en los que hay daño, punto, y acá viene el dolor unilateral. Si nosotros reunimos esos criterios, podemos diferenciar
Hay migraña con aura y migraña sin aura. Nada más acordamos en la focalización, escriba la diferencia. Focalización con aura, no focalización sin aura. Algo que es que más para que lo mencionáramos, la migraña propiamente del cuerpo encefálico, la migraña hemipléjica, la migraña hemipléjica familiar, la migraña retiniana, que afortunadamente no es tan frecuente, en la que vamos a tener ceguera que se puede prolongar, la migraña crónica y otros diagnósticos como los que les mencioné hace rato, que es el trastorno gastrointestinal recurrente, el síndrome de vómito cíclico, la migraña abdominal, que son frecuentes en los niños, el vértigo paroxístico benigno que en el niño, que es diferente del adulto, y la tortícolis paroxística benigna. La gente que es adolescente y que analiza y no le encontramos otra causa, no es un fenómeno distónico, es así, se le quita y otra vez hay que pensar si no está teniendo un diagnóstico de una migraña probable en la que esté participando importantemente las primeros segmentos cervicales. Bueno, estas diferenciadas, las complicaciones. Lo más importante, tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Los pacientes llegan y dicen, no, doctora, es que ya me dijeron, me sacaron sangre, me hicieron todo y me dijeron, sí, ya salieron los exámenes que tiene migraña. Es como cuando les hacen el diagnóstico de Parkinson. Ya me hicieron y me dijeron que de los exámenes sale que es Parkinson. Alguien quien haya dicho eso. El diagnóstico es clínico, pero nosotros debemos de que reúnan los criterios y claro, si no los reúne, hay que pensar que tiene otra posibilidad diagnóstica. Entonces, aquí vamos a basar la anamnesis, las enfermedades que están dirigidas en donde nosotros debemos buscar cada una de las características que nos son útiles para diferenciarlo. No vamos a leer todo esto, pero para que ustedes vean, tiene que ser frecuencia, localización, horario, a qué hora me da en la mañana, en la tarde me va a orientar, qué cualidades tiene el producto, qué características hay que saber, si no localizar para un practicante para que tengan las películas del terror, que le aprendan como un martillazo, le aprendan así, le hacen, camina algo, no se camina así, entonces me camina. Ustedes pensarían que se siente esto es una migraña, ¿no? Quizás se trata de una cefalia tensional o crear tensión también en el músculo espiritual, las estructuras peritoneales. Entonces, eso nos orienta a saberlo, pero si no le preguntamos, ¿qué duele la cabeza? Sí, me que migraña. Hay que buscarle y hacer lo básico de las migrañas, pero también hay que buscar, preguntarles, ¿hay fenómenos desencadenantes del ataque de migraña como están aquí? Más enfocados a las mujeres, el 70% dicen, no, doctora, siempre está el estrés solar, siempre y están los aires acondicionados, está todo helado. Si yo tengo la menstruación, si estoy comiendo, me tomo mis alcoholazos, me duele la cabeza, pues sí, a todos, yo creo, cuando se pasa. Pero dicen, no pruebo qué cosa, los taninos, los bioquímicos, y les duele la cabeza. Si ese paciente, probablemente por el efecto de los taninos que tienen un efecto vasoconstrictor, empiezan a desencadenar la migraña. Cuando no han dormido, bueno, todos esos factores. Aquí de mi cerebro, pero ahora lo que se mejor. Entonces, ¿qué encontramos? Que la migraña hay que pensar en otras alternativas. Si no me reúnen las características de los criterios para decir tiene migraña, hay que pensar mal. Yo siempre digo, si piensas mal, vas a hacerlo. Si no lo piensas, vas a hacerlo. Entonces, tenemos la posibilidad de buscar algunas de las patologías que se pueden presentar, como la arteritis temporal, los fenómenos de vasculitis, alteraciones iónicas, tumores, enfermedades de la cadavérica. Todas las que digamos, no, el paciente oiga se intoxicó porque estuvo en su casa, se quedó el gas abierto y se quedó dormido. Bueno, hay que buscar cuáles son otras de las causas y no etiquetar a todo como una migraña.
Porque ya tenemos al paciente, ya lo tenemos aquí sentado y le digo, señor, reúne los críticos al paciente, no le ven interesado los criterios. El paciente le va a interesar, oiga, ¿cómo tú me lo juro? ¿Cómo tú me explico familiar que me hacen que falte al trabajo, que no vaya después? Entonces, hay que pensar que un paciente tenemos dos partes importantes. Una, cortar o abordar las crisis migrañosas. Y la otra, dependiendo de la frecuencia que tenga, nosotros decimos, este paciente ya no nada más entra en esa fase de cuando le duele la cabeza, se toma. Hay que pensar en el tratamiento preventivo. Entonces, nosotros tenemos que, aquí yo me permitía anotar 10 puntos, que serían todos los pacientes en la práctica, todos y cada uno necesita recibir tratamiento. Hay que ser óptimos en su tratamiento para que nosotros podamos decidir oportunamente si necesita un tratamiento preventivo. Hay que evitar sobre todo el punto 3, el uso y abuso de analgésicos, que como dije hace un rato nos va a llevar a una complicación de la migraña y nos va a hacer más difícil la evolución y sobre todo el tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser no etiquetar lo que diga, es que la se tiene que ser direccionado a la serie de síntomas que tiene. Por ejemplo, no quiero hablar mal de él, pero a cantidades de pacientes tienen algo o algo, a veces 10 miligramos de metoclopramida 3 veces al día. El paciente táctil que también le necesitamos, porque por eso se le van a quitar los pasos. Resulta que el paciente a lo largo del tiempo, pues ya no volvió a preguntarle al médico, se toma además, y se va a tomar su ergotamina. Y cada vez que tiene los eventos, llegan con ergotamina y metoclopramida. Cuando yo lo digo, ese paciente, primero tiene crisis hipertensiva. Bueno, no debe haberlo. Pero trae Parkinson. ¿Por qué? Porque estamos dando medicamentos a diestra y siniestra sin pensar en objetivizar, hacer óptimo un tratamiento y decirle, ok, usted lo va a tomar cuando tiene esta crisis de dolor, pero lo tiene 3 veces a la semana. El paciente se lo va a estar tomando. Y entonces nosotros vamos a ver la complicación. Y si a esto le agregaron, se va a tomar medicina de por vida o medicina de por vida, bloqueadores del calcio o metoclopramida, extrapiramidalismo y complicaciones severísimas que llevan los pacientes. ¿Y cuántos años llevan tomando? 10 años. No les miento, es de experiencia. Entonces, por favor, yo lo que les pido es, tengan un poquito de tiempo a decir, este paciente tiene sus crisis y necesita tratamiento en sus crisis, pero están volviéndose muy frecuentes. Ese paciente ya pasó de esa etapa del tratamiento agudo a un tratamiento preventivo. Entonces, en el tratamiento agudo, el abortivo, alguna vez me dije a mí, ¿cómo que abortivo? Dios mío, doctora, está pecando, está diciendo a que hagan un aborto en una persona. Le dije, no, es igual. Y dije, no, aquí es abortar el fenómeno doloroso. ¿Por qué? Porque ya sabemos a través de los años, por los estudios, sobre todo de imagen, en que en las crisis migrañosas hay fenómenos isquémicos y que nos van dejando huellas. Entonces, de tal manera que vemos una paciente joven y tenemos imágenes, punto, punto, botón, y es migrañosa. Ay, ¿cómo lo están? Digo que ya tiene secuelas. Ya está dejando fenómenos subcorticales secundarios a los fenómenos de dolor. Entonces ya no resulta ser tan inocuo. Entonces, aquí vamos a usar, como ustedes ya lo saben, los antiinflamatorios, no esteroideos, el paracetamol,
Los ergotaminos, ya lo puse muy bien desuso, los agonistas de los receptores, los triptanos, los esteroides y ansiolíticos en casos especiales, y solamente en caso de cefaleas de rebote hay que utilizar ciertos medicamentos. Dentro de los principales antiinflamatorios tenemos, bueno, el ácido acetilsalicílico. Ok, me voy a tomar 4 tabletas de 500 miligramos al día. En 3 días es muy probable que ese paciente esté teniendo aunado a su dolor y que muchas veces tenían antes, vamos a tener sangrado del tubo digestivo y el paciente, ay, caray, termina sangrando, vómitos con sangre. Ay, pues, ¿qué pasó? Una úlcera, sí, lo encontramos. ¿Por qué? Porque es tan frecuente. Entonces, el acetilsalicílico sí se usaba hace mucho tiempo. Hoy se trata de evitar por las complicaciones que nos da sobre todos los procesos proinflamatorios del tubo digestivo que nos van a agravar el pronóstico y duración de la migraña. En la próxima también es otro que es agresivísimo. El ibuprofeno es el que viene saliendo un poco menos, sin embargo, todo con el diclofenaco y de los que son los que nosotros tenemos más frecuentemente. Entonces dicen, ay, yo creo que se llama sabemos de memoria. Toda la vida se han usado de eso. Bueno, esas son las indicaciones. Y ahora vamos a ver un cuadrito donde está resumido eso. Y tenemos la otra, que es los triptanos. ¿Cuándo tiene el segundo de esto? Un triptano y cuando bien nos da de luz. No lo demás no tenemos. El costo es alto, ¿cuánto cuestan las pastillitas? Costo alto para el promedio de nuestra población. Pero hay pacientes que hacen el esfuerzo y se compran el triptán y lo están tomando todos los días, porque su médico le dijo que se lo tomara todos los días y con tal de no tener dolor, dice, oiga, pero no le dijeron que si tenía dolor, todos los días tengo dolor y no tengo dolor, que lo interroga uno y no tiene dolor migrañoso, un dolor extra que generalmente va a ser de tipo tensional. Están atacados, vaciando su bolsillo, pero atacados de los efectos de los cristales. ¿Y quién tuvo la culpa? Nosotros como médicos, de no hacer un diagnóstico, no darnos el tiempo de explicarle al paciente que la crisis migrañosa le va a durar tanto y el medicamento no se tiene que estar tomando. Si esa crisis no cede y vuelve y vuelve y vuelve, venga, por favor, pero ¿cuándo va a poder ir al seguro? Se le van a dar así de cuántos meses. Entonces, los que nos vean por fuera, bueno, pues entonces díganle cómo debemos de tomar el medicamento. Yo siempre le digo, para evitar que lleguen al neurólogo, creamos una población más sana, para que no tengan que quedarse, esperar a que nos manden y nunca los manden en la inscripción de cualquiera al neurólogo, porque van a dar cita si nos va bien, pero me sirve la subida en la votación. Entonces lo pasamos al nuevo recuento. Entonces hay pacientes que no mientras están tomando medicamentos que sabemos que tienen contraindicaciones. Y una de los más importantes es que tenemos que prever que el paciente no tiene hipertensión. Si nosotros no le preguntamos si tiene hipertensión, tenemos un alto riesgo de producir crisis hipertensiva y hormonal. Entonces hay que tener siempre todo el interrogatorio. ¿Qué es lo que está pasando? Todas las pueden sacar de las áreas que son de los grupos de estudio, la Andalucía, la española, la mexicana, la americana, tienen su guía. Y aquí hay que decir, ¿ya?
Entonces, tenemos esto mismo, las características. ¿Qué tal que se también por una cosa? Hoy se ha dado desde que se está usando mucho el tramadol. Antes le lleguen y le dan su tramadol con paracetamol. Y si ¿quién mencionó que era un medicamento de primera instancia para tratar una cefalea migratoria? Si nosotros lo vemos aquí en el nivel de evidencia, se está mencionando pero no tienen evidencia para una crisis engañosa. De ninguna manera, yo en cada vez lo oigo y lo veo que llegan los pacientes tratados con tramadores. Eso no es correcto. No es correcto porque nosotros le vamos a dar un golpanazo al tálamo, al hipotálamo, y lo único que vamos a hacer es favorecer la cefalea más crónica. Entonces no tiene por qué darse. Pero por eso se pone esto, para que nosotros no veamos. Entonces ya vimos que existe la unidad y las totales, pero vamos a ver las nuevas opciones terapéuticas que son los tecuanos. Los tecuanos son antagonistas del gen, ¿sí? Del gen del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Son las nuevas modalidades en tratamiento que trata de hacer una respuesta mejor al bloquear a los receptores antagonistas de los receptores. Y este es más directivo para que salgan. ¿Son buenos? Sí, son bastante buenos, sobre todo el Bimelepam, que tiene una función dual, que tiene para la crisis como profiláctico, pero ¿cuánto me parece? Promedio 700 pesos de costalente. Pero voy a tomar 3 días. Sí, tengo el limón. Pero la otra semana le vuelve a doler y la otra semana le vuelve a doler. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar muy importantemente. Son muy buenos, sí. Entonces, dentro del grupo de los depantes, tenemos el Bimelepam, el Urovepan, el Sabelipan, de la Robepan, que está, perdón, acto de pan, que van, ese ya está en las últimas etapas, para que la FBA. Pero nosotros sí existen. ¿Cómo Estados Unidos se les dan fácilmente? Como el especie, en el estado. Y dicen, no, pues sí lo pagamos. Cuesta 3 veces más. Pero hay que buscar, nosotros en los casos que vamos a indicar estas o nuevas opciones de los depantes, hay que saber en qué casos nos van a funcionar bien. Y tenemos, cuando no nos funcionan bien los depantes, el nuevo grupo, que son de los titanes, y entonces ese titán va a ser un agonista selectivo de la hidroxititanina y que va a bloquear la liberación del péptido del gen, algo relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, los depantes actúan de esta forma y nosotros por otro lado. De tal manera que cuando no podemos tener respuesta con depantes, podemos hablarle al grupo de los militares, que ahorita se comercializan y las militares. Entonces, esos son los que tenemos nuevos. Hay otros medicamentos que se han utilizado, los antagonistas de las orexinas, los inhibidores del ácido nítrico y sintentasa. Ah, caray, aquí viene mencionado el metamizol. Uy, doctora, que usted está añeja, porque el metamizol se ha usado desde hace 200 años. ¿Cuál es el inconveniente grande del metamizol? El potencial que produce cáncer. Eso es a lo que todo el mundo ya tiene miedo. Pero es un buen medicamento que se utiliza en los casos entre otro tipo de pues que se ocupe todas las instituciones de salud, podríamos llevar delantero, porque todo el deporte, con el medicamento,
Entonces, a ver qué son opciones, pero que no son de primera línea. Pero tenemos otras opciones, como el sulfato de magnesio. Uy, doctora, pues ya está contaminada con el beso, porque ahora todos los vitaminas, desde lo que viene el COVID, bueno, estamos llenándonos de todos los alimentos y de todas las cosas. Sí, el sulfato de magnesio es un buen medicamento, un elemento que nos ayuda. Entonces, ¿ustedes creen que puede ayudarnos más? Hablamos de que hay una excitación y una depresión cortical disseminal. En esa fase es donde puede ayudarnos en la migraña secundaria. Si nos acordamos de los pacientes, a los pacientes embarazadas, cuando tienen eclampsia, de crisis hipertensiva, hacen sus convulsiones, es lo que le da esa carta a mí. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llevar a disminuir la excitabilidad cortical para disminuir el riesgo de tantas crisis, tomándole a lo que se le tenga que hacer como la presión. Bueno, yo lo relaciono con eso porque son fenómenos a nivel cortical. Y entonces el sulfato de magnesio se ha demostrado que ayuda en las crisis donde hay ahora. Luego, entonces, nosotros lo podemos usar como un elemento sin hacer daño, pero no en todos los pacientes podemos utilizarlo intravenoso. ¿Qué es lo que podemos hacer? En un paciente que tiene su tratamiento nada más esporádico, podemos sumarle a que utilice magnesio para tratar de calmar en la migraña que tiene ahora. Eso ya se ha hecho durante muchos años y en algunos pacientes con aura muy rebelde funciona. Resumiendo, nosotros para el tratamiento sintomático de la crisis de migraña tenemos estas dos líneas de acción. Una, en los pacientes que no tienen patología cardiovascular, que sabemos que no tienen trastorno, tiene una crisis moderada, vamos a usar lo que ya sabemos. Cualquiera que lo imagine, como le podemos agregar paracetamol. La combinación es buena. Si ese paciente no responde, voy a pasar al siguiente nivel en donde podré utilizar los triptanes vía oral. Pero ese paciente se la pasa vomitando. Tenemos que buscar triptanes que sean aerosol, subcutáneos, ¿sí? Pero si tengo crisis que son moderadas a graves, yo ya no voy a pensar en utilizar una de primera instancia solo, sino voy a utilizar un triptán. Si hay intolerancia de oral, lo utilizo. Si no me resuelve el triptano, que es la cefalea, voy a cambiarlo, a utilizar a otro tipo de triptano. Combinar con aire más el triptano. Y si tengo mucha sintomatología de náuseas y vómito, voy a usar los otros que no son de oral y obviamente voy a tratar las náuseas del vómito, tratando de utilizarlos con medicamentos que no sean tan agresivos, que no supriman a la dopamina. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que la dopamina entra su acción en la fase de recuperación. Y si nosotros la vamos a llevar al piso, vamos a prolongar esa fase de recuperación con daño. Si yo tengo un paciente que tiene patología cardiovascular, hoy tenemos a muchos jóvenes de mujeres hipertensas y temprana diabéticos. Si yo tengo patologías de ese tipo, yo voy a pensar que a ese paciente yo no le puedo dar triptano. Puedo utilizar años, pero no puedo utilizar triptano porque me van a llevar a un fenómeno de vasoconstricción, daño, un infarto y crisis hipertensiva. Entonces voy a decir, este paciente de primera instancia que tiene sus crisis graves
le voy a dar un diagnóstico como tratamiento sintomático. Si no me responde a ese tratamiento, entonces voy a pasar al hospital. En esta secuencia es como nosotros podríamos tener una mejor respuesta. Entonces, si nosotros recordamos este cuadrito tan esencial, nosotros diríamos, no puede ir un poquito mejor. Sin necesidad de decir al paciente en un ataque migrañoso, póngale esto, póngale el nombre de aceptado, yo he visto que les ponen cantidad de esteroides, no está claro. No hay una justificación en las crisis como tal. Vamos a ver el estado migrañoso, hablamos de otra cosa, el estado migrañoso. En ese estado migrañoso es cuando el paciente no lo quitamos del dolor, que está con dolor y dolor y dolor, y vamos a utilizar el aire subcutáneo, subcutáneo, y tratamiento importante de los síntomas cuando podemos utilizar opción canalizarlo y o llevarlo ahí sí a sedarlo. ¿Por qué? Porque está en un estado migrañoso en donde el paciente no se recupera del dolor y lleva 1, 2, 3 días y no calma el dolor. Si en 2 horas que nosotros hicimos esto no responde, o si responde, lo voy a estar aquí le damos las indicaciones de lo que nosotros. Pero previamente ya hicimos historia clínica en la que nosotros sabemos cuál es el comportamiento normal que tiene o en común que tiene este migraña. Ya lo sabemos, nos atrevemos a darlo de alta para que lleve las recomendaciones, porque lo vamos a mandar a su control primario. Ah, nos da el miedo, porque va a decir migraña. Vaya, entonces, todo el mundo nos conoce la institución, sabemos lo que es. Entonces, ya por lo menos antes dirigirlo. Y tenemos los otros. Si el paciente después de 2 horas no me responde al tratamiento, ahí sí voy a usar un estado migrañoso de hexametazona, metilprednisolona en caso que necesitara bloqueo anestésico del occipital mayor y o poder pasar ácido valproico intravenoso en estado migrañoso. Si responde en estas primeras horas, nosotros lo damos de alta con todas las indicaciones y si no responde, tenemos que pasarlo a regresar a un hospital para realizar una serie de estudios que nos lleven a ver si no hay fenómeno o atenuante a que no responde. Los antibióticos y diazepam y clorpromacina son los que utilizan. Ahora bien, ya nos dijimos, ya sabemos qué le vamos a dar en el estado migrañoso, en la crisis migrañosa, pero qué vamos a utilizar como tratamiento preventivo. Esto es algo que nosotros tenemos siempre que establecer en cualquiera de los pacientes que tengan crisis frecuentes. Un 30% de la población que tiene migraña generalmente va a ir a consultar porque no puede y no se mejora con usar el tratamiento que lo hacen. Entonces es donde nosotros debemos de decir, si el paciente reúne ciertas características, vamos a buscar un tratamiento preventivo. Es un error que nada más el paciente diga, tiene migraña y le vamos a dar un tratamiento preventivo. No es correcto. Y debemos de considerar si el paciente tiene aquí unas indicaciones. El objetivo es obviamente controlar, reducir la discapacidad que tienen el dolor por. Los pacientes tienen 4 días o más de dolor al mes incapacitante. El paciente tiene
menos de 4 días al mes, pero los ataques son sumamente incapacitantes y el tratamiento de los crisis migrañosas no funciona como nosotros quisiéramos. El paciente presenta más auras prolongadas. En esas auras se acompaña de epiparesia, afasia, hay afectación importante del daño cerebral, hay participación de diplopia, que hay alteraciones del nivel de conciencia. Esos son datos importantes que nos deben de hacer pensar. No podemos permitir que ese paciente llegue a crisis migrañosas. Entonces, Paloma, para poderle dar un tratamiento preventivo. Si el paciente experimenta, tiene la crisis migrañosa y presenta un fenómeno epiléptico o un infarto cerebral relacionado con la crisis migrañosa, obviamente que ese paciente necesita un tratamiento preventivo. Entonces, antes de decidir qué le damos, hay que pensar si el paciente es candidato a esto, porque el tratamiento preventivo nos va a abrir otras expectativas de mejora de calidad de vida, pero también a veces un detrimento en la capacidad resistiva del paciente. Para que nosotros dirijamos un tratamiento preventivo, tenemos que pensar que hay de dos tipos: tratamientos específicos y tratamientos inespecíficos. La elección del fármaco va a depender de qué tan eficaz es el fármaco, de la tolerancia que tiene el paciente, la capacidad importante de que el paciente se adhiera al tratamiento. ¿Qué prefiere el paciente? Oiga, pues le podemos dar una inyección, de tomar, de cada 3 meses, y la existencia de comorbilidades y el deseo de fertilidad en el caso de las mujeres, que son más frecuentes, porque nosotros, algunos de los tratamientos preventivos no se pueden dar en los pacientes que están buscando la fertilidad. Y sobre todo si tienen polifarmacia, la interacción que se puede presentar con nosotros. Esto lo debemos de analizar antes de decidir el paciente. Tómese ácido valproico, tómese su topiramato, porque le damos 2 teratotóxicos. Y el paciente dice, híjole, estoy embarazada. ¿Y qué hacemos? Si el paciente tiene un alto riesgo de haber producido alguna alteración activa. Las indicaciones de los fármacos preventivos. Y aquí los tenemos. Ácido valproico, de los bloqueadores antisatánicos, clonazepam, lisinopril, toxina botulínica, topiramato, y las características en cuáles grupos están y los efectos que va a producir frecuentes y poco frecuentes. Generalmente, pues vamos en la migraña sin aura, dependiendo de la severidad y lo que mencionamos, las frecuencias. Estos son los medicamentos inespecíficos. Yo siempre les digo a los pacientes, para determinar si ese paciente puede responder a un inespecífico, como un antipotencial, valproato, topiramato, ahora agregándose la lacosamida. Muchas veces hay que ver si hay actividad de descargas anormales, actividad epiléptica. Y es en donde nosotros nos vamos a cubrir de gloria y dicen, wow, este médico sí sabe. Sí, porque demostraron que hay una actividad anormal que nos está llevando a ser el estandarte de las manifestaciones porque predomina actividad de irritación, excitación y descargas anormales. Entonces, ese paciente es de los que va a responder mejor al uso de los anticomerciales. Si nosotros podemos hacerlo, obviamente, si un paciente llega a necesitar la prevención, tenemos la obligación de haber realizado por lo menos una tomografía
A veces nosotros encontramos que los pacientes tienen mesencefalia, que tienen quistes a la memoria, sobre todo en los temporales, y decimos, bueno, pues si es que está ocasionando el fenómeno de irritación cortical, bueno, entonces hay que darle, ahí sí tiene indicado su valtrato, y en muchos casos que vamos a tomar carbamazepina, cualquiera de los hombres que no están indicados probablemente en el tratamiento de la migraña como artificial. Tenemos los compuestos, los bloqueadores, los compuestos más utilizados en este medio, que programan y ese lo programamos fácilmente, el atenolol y los antiepilépticos que se consideran como neuromoduladores. Entonces, la mano, yo creo que si no ellos tienen una memoria, si nosotros manejamos un poco miligramos, nos va a ir con 50 miligramos por año. Pero no tenemos que llevarlo a 400 miligramos porque aumentamos los recursos que aumenta. El más cuatro, entonces cuidado, si el paciente tiene antecedentes de familiares en primer grado, Parkinson, o tienen trastornos del movimiento, y que lo ven y es de los que cogen y ay, la mujer tiembla todo, y está así. ¿Quiénes ustedes no están sentados y están todo el tiempo moviendo las piernas y el músculos? Si nosotros vemos que hay trastornos del movimiento, cuidado con la administración del valproato, o la administración del lisinopril, pero sobre todo también con la flunarizina. La flunarizina nunca se usa, aunque tómensela por un año, no porque están vinculados a extrapiramidalismo. Y si nosotros somos quienes son portadores del gen Parkinson, vamos a expresar una patología y entonces vamos a producirle problemas. En todo eso tenemos que pensar antes de tomar la decisión de elegir cualquiera de los medicamentos en específico que se dan en el tratamiento de la vida. Dentro de los neuromoduladores, yo puse esta porque el que se está utilizando recientemente, está en investigación mundial la compañía, sobre todo para la migraña crónica, que es la idea de otro tipo de tratamiento, ha funcionado bien, pero todavía no está incluida dentro de las clínicas ni de los protocolos, pero sí hay buena respuesta. ¿En qué pacientes? En los que demostramos genéticamente que tienen desórdenes en esta. Y ahora sí, los fármacos específicos, los directos, lo que nosotros decimos, estos van a tener que bloquear a los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina. En eso va a demostrarse una eficacia muy buena en las cefaleas migrañosas episódicas y crónicas que son resistentes a los tratamientos previos. Dentro de este grupo tenemos el Beremumab, Manezumab, Algemesumab y Etimesumab. Las frecuencias, las vías son secundarias, salvo este último tan nuevo, intravenoso, este fue el primero, las frecuencias del trimestral, las dos, todo con este es humano y este humanizado, este tuvo el humano ha respondido muy bien y tiene buena tolerancia y es bastante bueno. Pero cualquiera de estos tiene un inconveniente. ¿Cuál creen que sea? Yo les digo a los pacientes, se lo va a poner, pero del puro terror de comprar la medicina, se le va a quitar el dolor. Con el temor de ponerlo. ¿Por qué? Porque hablamos, que ya lo bajaron, 5, 7 mil pesos, es posible hasta 15, 20 minutos. ¿Quién
en nuestro bolsillo, nuestro médico va a tener para estar pagando eso que se vuelva. No, claro, que un paciente que gana 10.000 pesos al mes, pues nunca me voy a contemplar decir, no vamos a dar ninguna. Pues no, y el seguro tampoco se los va a dar. Bueno, sí, en el médico, en las clínicas, allá en el Centro Médico Nacional, si les dan, aquí en Monterrey, en la clínica de cefalea, si les dan, no. Pero entran dentro del grupo selecto, no de los que vienen con el. Entonces, el costo igual que con los guepantes. Los guepantes oscilan entre 800, 600, 700, dos pastillas. Tiene el costo que nos impide la tolerancia. Pero esto, pues si entran dentro de lo que pueda meterse en un sistema de salud, sí, pues podemos utilizarlo. Entonces, son de los fármacos específicos que se utilizan y que hay que plantear. Porque yo tengo un paciente que no sabía y bueno, que no lo quiere, como no trabaja en algo de medicina, tiene de hospital de condado, y que nosotros para los casos que los tenemos, por ejemplo, en el edema, en la migraña episódica, en la migraña crónica, van a tener reacciones buenas y malas. El más tolerado es el edema, el que se ha tenido más experiencia, bueno, el primero. Ahora vamos a ver aquí, en la migraña episódica. Nosotros podemos tener esa migraña, vamos a dar una terapia dirigida contra el vértigo, ¿sí? La calcitonina, del gen de la calcitonina. Le vamos a dar medicamento y podemos darle también un tratamiento inespecífico. 3, 6 meses como óptimo. Nada de que hay todo en un mes, no le va a servir de nada. Hay que darle por lo menos de 3 a 6 meses. Si yo le doy un tratamiento específico por 2 meses y no funciona, voy a cambiar a la terapia o alguno de los dirigidos, ¿sí? Contra la terapia directa, contra el péptido. Si yo uso ya desde el principio uno dirigido y no me funciona, voy a decir, no voy a pasar ahora a probarlo para ver si el cambio de terapia nos puede hacer que el tratamiento mejore. Pero si el paciente no mejora, nosotros tenemos que dar una terapia. Yo tengo pacientes que están usando, ya han usado el parto, que ya cualquiera de los otros moduladores, sobre todo el bienestar. Dice, oiga, yo me estoy poniendo un cada mes, mejor tantito, pero sigo igual. Y sigo usándolos y sigo igual. Entonces me toca ver, vamos a tratar de hacer un cambio. Es lo que tenemos que hacer, sobre todo si paso de una migraña episódica a una migraña crónica. La terapia vamos a iniciar por 6 meses con un fármaco específico, ya sea subcutáneo o intravenoso, pero podemos asociarlo al uso de toxina botulínica o solo. Si en esa migraña crónica no cede, tendríamos que pasar a quitar el medicamento específico y usar la toxina botulínica. Y si combinamos los dos y no mejora, cambiarlo a otro medicamento y seguir usando la toxina. Y si no mejora, o le cortamos la cabeza al paciente, pues no nos penaliza porque ya le vamos a dar la politerapia. Entonces, en esos momentos, es donde nosotros decimos, porque va a utilizar este medicamento y es donde se puede meter
los inespecíficos. Es decir, yo voy a utilizar este medicamento, pero inespecífico, el levante es uno de ellos, perdón, el Dimecefal, es el que se puede usar y lo puedo emplear. Pero si no, puedo tener la alternativa de usar valproato o piramato y o la glucosamina combinado con los medicamentos específicos para tratar de tener una buena respuesta. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Entonces son las alternativas que nosotros tenemos para tratar. Pero bueno, tenemos pacientes que dicen, háganle lo que le hagan. Yo sigo con dolor de cabeza. Hay que replantearnos si estoy haciendo lo correcto en mi diagnóstico. Porque en muchos de los casos yo tengo una cefalea combinada con otra. Y la que le está dando el dolor que es constante es una cefalea secundaria, a veces aquella rectificación de la columna cervical. Y es una cefalea tensional secundaria en eso, o por mucho estrés. Y entonces nosotros caemos en que no estamos conociendo. Pero los pacientes que no responden muchas veces se utilizan, y como lo vimos hace rato dentro de los específicos, los antidepresivos. Y dentro de los antidepresivos, los psíquicos. Y dentro de los psíquicos, el número uno que encabeza el tratamiento es la vitriptilina. Pero ahora se está utilizando la venlafaxina con buena respuesta al tratamiento. En las cefaleas que vienen combinadas, crónicas, migraña, tensional, o cefalea, migraña, secundaria a problemas del cuello y cervicacia, en esos pacientes la venlafaxina está abriendo una buena mejoría en el tratamiento a largo plazo, pero lo vamos a mantener pues, un mínimo de 6 meses o más tiempo. Pero bueno, ya pasamos de estos medicamentos, los específicos, los inespecíficos. Tenemos ahora la nueva cosa que se está utilizando, que es la neuromodulación estimulatoria, y en las que se utilizan aquí, por ejemplo, tenemos un dispositivo, estimulación remota eléctrica. Se está dando mucho sobre horas para llevar aquí y entrar por vía tallo cerebral, está reducido. ¿Ha funcionado? Sí. Estimulación del nervio supraorbitario. Se pone y en la rama está estímulo para producir relajación. Es equiparable a cuando se hace el bloqueo de oxígeno. Se va bien. Estimulación del nervio vago, como el gáneo, que es este, y se pone un dispositivo en el que están haciéndose pulsaciones y responden. Estimulación magnética transcraneal, también responde. Pero todos estos debemos de tener mucho cuidado, que los pacientes no tengan trastornos del ritmo coronario, que el paciente no tenga ningún dispositivo eléctrico puesto, que no tenga marcapaso. No es raro que una persona que usa marcapaso a estas alturas de la vida, bueno, cuando ella necesita más frecuentemente el marcapaso, tenga una historia de migraña toda la vida, pero no hay que destacarlo. Entonces, son de las cosas que se están utilizando, no como un éxito contundente, sino como una ayuda. El paciente pues, se lo pone y está cortado, relajado. Equivale a lo que se hace con los test de estimulación, pero más dirigido. Las complicaciones específicas, perdón, consideraciones especiales. La migraña puede ser crónica, puede caer en el estado migrañoso y producir una de las complicaciones más severas, que es el impacto migrañoso, que es como sin ahora.
y que nos puede dejar secuelas que tarde en recuperarse al paciente vivo. La bibliografía también en que lo más importante nosotros podemos sacar de esta clasificación de la características especiales de la tarea de la neurología, la materia de la neurología, que es muy buena, y la de la Academia Mexicana de Neurología. Espero que con esto les haya dado una idea, una gana de leer por lo menos esa guía, para que ustedes vean que de lo que ustedes puedan hacer en el primer contacto y que puedan hacer un diagnóstico correcto, nosotros nos sirva para poder establecer bien el pronóstico de lo que le va a pasar a ese paciente. Sí, porque si no hacemos un buen diagnóstico, con cualquiera de las patologías, nos va a llevar a un fracaso terapéutico. El paciente migrañoso, como son más mujeres, es más complejo. Es más difícil en su respuesta. ¿Por qué? Porque vive abrumado por los cambios hormonales. Una de las cosas que se hay que hacer también es la migraña que se presenta cada media, en la que nada más la paciente van a venir los cambios hormonales y empieza con la migraña. Es muy importante, es bastante frecuente y en donde tenemos que poner más énfasis en ayudarle a evitar los prodromas para que no tengamos el dolor. Entonces, si nosotros tratamos la migraña también, hay gente que dice, yo nada, me pongo muy mal en el estado de la menstruación. Hoy bien, tengo que me lo vea, pero la semana no puedo. Bueno, este paciente es candidato a tomar un tratamiento preventivo, porque se pone muy mal y le dura 2 o 3 días. Entonces, aunque sea cada mes, pero le incapacita, es candidato, aunque sea una migraña, relación a la menstruación, la carta de. Si tienen alguna duda con respecto a ustedes que están más allá del cliente del mar, pues ya los pacientes, pues ya. Pero si tienen dudas con respecto a eso, aquí lo más importante, el nuevo grupo de los tratamientos, los de partes y los vitales, saber en qué momento los podemos utilizar. Si ustedes revisan esa esquemita, es muy útil para decir cuándo podemos utilizarlos y cuándo no. Pero acordándose de que todo es en base al buen diagnóstico. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, no vamos a tener miedo. Y los pacientes dicen, ay, doctor, es que está teniendo. Entiendo que está haciendo lo que debe de hacer, pues sí. Y no atacarse del medicamento que no debe. Por favor, no lo llenen de microtratamina, no les den ergotamínicos. La ergotamina como tal ya va cada vez más para afuera que se describió desde hace 1000 años, pero hay que cuidar. ¿Sí? Bueno, pues bueno, gracias por eso.